Objetivo. El objetivo principal de esta práctica es realizar la conexión y comprobación de tablas de verdad, de funciones y compuertas lógicas, para lo cual utilizaremos las siguientes compuertas: NOT, AND, OR, NAT, NOR y SOR, siendo estas 6 las más básicas y utilizadas en electrónica digital. Para realizar la práctica utilizaremos dos distintos entrenadores de circuitos electrónicos, en los cuales llevaremos a cabo las comprobaciones de las compuertas. Un entrenador de circuitos es un aparato electrónico donde podemos realizar una serie de actividades con la finalidad de introducirnos en el mundo y el conocimiento de la electrónica digital. En el primer entrenador de circuitos iremos conectando nuestras compuertas una por una y las alimentaremos con el mismo voltaje del entrenador. El entrenador también cuenta con los interruptores y el LED para realizar la práctica correspondiente. Solo se necesita del conocimiento de la conexión de la compuerta. En el segundo entrenador de circuitos, tan solo hay que conectar puentes entre algunas terminales, pues el entrenador ya cuenta con las compuertas. En este entrenador solo conectaremos 4 compuertas y anotaremos los resultados arrojados en una tabla de verdad para después realizar un análisis más detallado. Materiales. Los materiales a utilizar son 6 compuertas: NOT, AND, OR, NAND, NOR y SOR, un multímetro y 2 entrenadores de circuitos. Bien, una vez aclarado el objetivo de la práctica y de conocer los materiales a utilizar, realizaremos el primer circuito en el primer entrenador. Se trata de una compuerta NOT. Este es el diagrama de conexión. Este video aclara el funcionamiento de la compuerta. Cuando el interruptor tiene el valor de 1, el LED está apagado. Cuando toma el valor de 0, el LED se enciende, por lo cual comprobamos la tabla de verdad. También podemos observar el voltaje que emite la compuerta. Ahora conectamos la segunda compuerta, la AND. Nos apoyamos en el diagrama de conexión. Al igual que en la compuerta anterior, comparamos. El interruptor 1 se encuentra en la posición 1 y el 2 en la posición 0. Nos arroja un valor igual a 0, por lo tanto el LED no enciende. Después, ponemos el interruptor 1 en la posición 1, el 2 en la posición 1. Tenemos como resultado un valor igual a 1. El LED ya se enciende. Después, el interruptor 1 lo cambiamos a la posición 0 y el interruptor 2 igual a la posición 0. Esto nos arroja un valor a 0. El LED se apaga. De igual forma, observamos la tabla de verdad y vemos que es correcto. Continuamos con la conexión de la tercera compuerta, la OR. Observar el diagrama de conexión. Bien, ahora comprobemos su funcionamiento. Ponemos los interruptores en 0 y obtenemos un 0. El LED no enciende. Ahora ponemos un interruptor en 1
y el otro en 0. El LED enciende. El resultado es un 1. Intercambiamos la posición de los interruptores, obteniendo un 1. Por último, ponemos los interruptores en la posición 1 y 1. Vemos que el LED enciende. Esta es la tabla de verdad. Y vemos que el funcionamiento es correcto. Seguimos con la compuerta NAND. De igual forma, la conectamos apoyándonos en el diagrama. Y comprobamos la tabla de verdad. Primero, poniendo los dos interruptores en la posición de 0. Se obtiene un 1. El LED enciende. Ahora ponemos el primero en 1 y el segundo en 0. Observamos que seguimos obteniendo un 1. El LED sigue prendido. Después solo cambiamos la posición de los interruptores. Y la respuesta es igual. Por último, ponemos los dos interruptores en 1 y vemos que la respuesta cambia. Ahora tenemos un 0 como respuesta, por lo cual el LED se apaga. Ya solo queda mostrar la tabla de verdad de la compuerta NAND. Bien, ahora conectemos la quinta compuerta, la compuerta NOR. De igual forma, se muestra el diagrama de conexión. Comenzamos estableciendo los dos interruptores en la posición de 0 y observamos que el LED prende. Ahora cambiamos el primer interruptor a la posición de 1, manteniendo el otro en 0. El LED ahora se apaga, pues obtenemos un 0 en la operación. Intercambiamos los valores de los interruptores y de igual forma obtenemos un 0. El LED sigue apagado. Y por último, ponemos los dos interruptores en la posición de 1. Podemos observar que también obtenemos un 0. Esta es la tabla de verdad y vemos que el funcionamiento es correcto. Por último, conectamos la compuerta SOR. Una vez conectada la compuerta, comprobamos la tabla de verdad. Primero ponemos los dos interruptores en 0 y observamos que la respuesta es un 0. El LED está apagado. Ahora cambiamos la posición de un interruptor a 1 y el otro permanece en 0. Obtenemos un 1. El LED se enciende. Cambiamos la posición de los dos interruptores y de igual forma tenemos un 1. Por último, ponemos los dos interruptores en 1 y el LED cambia. Ahora se apaga. Tenemos un 0 como respuesta en la operación. Solo queda mostrar la tabla de verdad para comparar los resultados. Ahora realizaremos las prácticas siguientes en el otro entrenador de circuitos. Básicamente, las prácticas con este entrenador constan de mover los interruptores y completar una tabla de verdad según sea la respuesta. Primero comenzaremos conectando la compuerta en Y. Esta es la tabla de verdad que debemos rellenar. Movemos los interruptores como nos indica la tabla y la vamos llenando según sea la respuesta. En la combinación 1, 1 y 0, el LED F1 prende. Y en la combinación 1, 1 y 1, prenden los dos LED F1 y F2. Ahora continuamos con la compuerta O.
De igual manera, debemos llenar una tabla de verdad. Al igual que en la práctica anterior, movemos los interruptores y anotamos las respuestas. De inmediato nos damos cuenta que en casi todas las combinaciones los LEDs se encienden. Solo se apagan cuando los interruptores están en cero. El siguiente circuito es más sencillo. Solo tenemos que comprobar un LED y llenamos la tabla de verdad. Vemos que en 0 el LED se apaga y en 1 el LED se enciende. En el último circuito, solo tenemos que medir voltaje y amperaje en distintos puntos y cambiar la posición del potenciómetro de voltaje y observar qué sucede. En el video se muestra cómo cambian los voltajes y el amperaje conforme cambiamos el potenciómetro. Conclusiones. En esta práctica pudimos comprender mejor el funcionamiento de distintas compuertas lógicas mediante la realización de distintos circuitos electrónicos, con la aplicación de números lógicos pertenecientes a la electrónica. En cada compuerta lógica se estableció una tabla de verdad que se utilizó para comprobar su correcto funcionamiento. También se pudo observar el comportamiento de estos mismos componentes conectados similarmente y analizar alguna variación mediante dichas tablas. De igual forma, algunos circuitos se comprobaron mediante la medición de voltaje y amperaje. El equipo comprendió muy bien el objetivo de la práctica y creemos que la desarrollamos de buena manera, por lo cual nos sentimos satisfechos por el conocimiento adquirido.